que va de R a la N a R a la M. Es una función vectorial. Un ejemplo puede ser, por ejemplo, la velocidad, ¿sí? El vector velocidad. Ese vector velocidad pues, puede ir en función del tiempo y de la posición, ¿sí? Posición y tiempo. Y él va a tener como su imagen, digamos, una componente en I. Vamos a hacer asterisco en I. Más asterisco en J, valor cualquiera en J, más un valor en K. Si estamos trabajando en el espacio, si estamos trabajando en el plano, puede tener un valor solamente en I y un valor en J, ¿sí? O un vector posición, por ejemplo, un vector posición de una partícula que se mueve, lo que ustedes vieron en Matemáticas 3 o lo que vean en Matemáticas 2, cuando vieron ecuaciones paramétricas, ¿sí? Que va a depender de la variable t o la variable tita. Vamos a poner que va variable tita, ¿sí? Una función posición, va a tener una componente en I, más una componente en J. Hasta aquí lo vieron ustedes en matemática, la J acá, J, más una componente en K, ¿sí? Que por ejemplo, cuando viene allá la ecuación, qué sé yo, de un cicloide o cualquier otra figura, ¿sí? O digamos esta figura acá, entonces lo que hacían era buscar un punto acá, que llamaban XY, y en función de eso, el ángulo tita, entonces llaman ecuaciones de esa vector posición. Esto es lo que llamamos una función vectorial. Llamamos una función vectorial. ¿Bien? Una función vectorial. Ahora vamos a introducir un concepto nuevo, que es un campo vectorial. En el caso del campo vectorial, tienen la misma cantidad de valores de entrada, ¿sí? Que valores de salida. O sea, si entran tres variables, deben salir tres variables. O tres, digamos, tres componentes de la variable, o tres componentes. Entran tres y salen tres. Un ejemplo de campo vectorial sería el campo gravitacional. ¿Sí? Un campo gravitacional, un campo vectorial. El campo eléctrico, un flujo de velocidades, ¿sí? Campo de velocidades también sería un campo vectorial. Veamos un ejemplo. Ya. Por ejemplo, supongamos que está la Tierra, tiene un campo gravitacional. Este es un ejemplo de campo vectorial. Por ejemplo, cuando usted, digamos, en la tubería que tiene en su casa de agua, por aquí fluye agua, supongamos que hay un corte aquí transversal y aquí atraviesa agua. Si yo le tomo, digamos, a cada partícula, le mido la velocidad, aquí tendría un campo de velocidades. Depende del flujo, si el flujo es laminar o turbulento, ¿sí? Si el flujo es turbulento, pues todas las velocidades van a ser diferentes, inclusive uno van a ir de este lado, otras van a ir así, van a disparar. Si el flujo es laminar, pues todas las velocidades van a ser iguales y van a ir dirigiendo en el mismo sentido, en la misma dirección, en el mismo sentido. O cuando usted tenía, por ejemplo, digamos, un imán, ¿sí? Y aquí tenía partículas, o le ponía positivo y negativo, y esas iban a formar un campo magnético, ¿sí? Y van a tardar de pegar acá, igualmente por acá. Sí, cierto. Entonces, esos son ejemplos de campos vectoriales. Ahora, ¿cuál es la diferencia de la gráfica de un campo vectorial y un campo escalar? Vamos a aplicar acá otra lámina. A ver. Por ejemplo, un vector posición sería una función vectorial. Un vector posición, por ejemplo, algo como esto. Este es mi vector posición R de t. ¿Sí? R de t. Una posición acá, otra posición por acá, otra posición por acá. Esa sería la gráfica
sin la función vectorial. Y la gráfica de un campo escalar van a ser puras flechas, algo como esto, ¿sí? Esa sería la gráfica. No sé si ustedes han visto mapas, por ejemplo, cuando dan, más que todo en la televisión española, que dicen cómo va a estar el tiempo, el fin de semana, y por ejemplo en el mapa, digamos que parece que este es el mapa, aparece pura flechita acá, que el viento va a ir por este lado, ¿sí? Luego por acá tiene el viento. No sé si usted ha visto esas flechitas que dan en los pronósticos del tiempo. Se ve mucho en la televisión española, que no sé si lo habrá ver en el noticiero de la televisión española, al final del noticiero, ven puras flechitas, tienen algunos mapas, y dice, bueno, el pronóstico del tiempo es este, pero entonces hay una parte donde ellos muestran que hay puras flechitas, que es la velocidad del viento, que por acá va este lado, luego en este lado, luego por este lado, si la península española, tal cosa, es algo como eso. Bueno, eso es un campo vectorial, ¿sí? Eso es la gráfica de un campo vectorial, pura flecha, ¿sí? Esa es la gráfica de un campo vectorial. Bien, entonces continuamos. Entonces ya sabemos que una función escalar es que siempre su imagen va a ser un número, ser un escalar. Tengo una función vectorial, su imagen siempre va a ser un vector, por ejemplo, posición. Pero en el caso del campo vectorial, sí, su imagen van a ser pura flecha, sea un campo, va a ser un campo. Bien sea un campo de fuerza, bien sea un campo de velocidades, un campo, cualquier otra cosa, ¿sí? Esa sería un campo vectorial. Y con esto vamos a trabajar mucho. ¿Qué necesito para este parcial o para esta primera unidad? Ustedes sepan, graficar, tienen que graficar bien las cuádricas y saber parametrizar. ¿Sí? Me explico. Vamos a colocar un ejemplo por acá. Yo les digo algo como esto, por ejemplo. Supongamos algo como esto. Yo tengo, qué sé yo, tengo aquí un cilindro, ¿sí? Y pensé, el dibujo que hay un poquito, como dicen por ahí, hecho de contorcido, entonces hay que dibujar con el ratón, pues no es agradable, ¿sí? Y aquí atraviesa un plano, supongamos que atravesamos un plano acá. Vamos a hacer otro color del plano. Atraviesa un plano por acá. Y claro, al atravesar el plano, él corta, digamos, este cilindro. Supongamos que lo corto así. Entonces yo necesito buscar las ecuaciones de esta línea. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo hago? Parametrizando. Recuerden que si en el espacio, vamos a cambiarlo de negro, en el espacio, si yo voy a graficar una línea, tengo que graficar de forma, o voy a hallar la ecuación de una línea, digamos, bien sea una línea recta o una línea curva. Si voy a hallar la ecuación de esa recta, tengo que parametrizarse, tengo que parametrizar. De hecho, la ecuación de la recta en el espacio es x igual que en x sub 0 más a por t, ¿sí? Recuérdense que a es vector, ese vector, y es igual a y sub 0, ¿sí? Si ustedes se ponen a ver, aquí parametrizaron, son ecuaciones paramétricas. Aquí sería b, perdón, b por t, y sucesivamente z igual a z sub 0 más c por t. Estas son ecuaciones paramétricas. Igual para la línea, tengo que parametrizar. Claro, ya para la línea, pero no serían estas mismas ecuaciones, serían otras. Entonces yo tengo que saber parametrizar. Para este parcial, tengo que saber parametrizar. ¿Bien? Vamos a ver cómo se grafica un campo vectorial. En este caso hay un campo en el plano. Me dice un campo vectorial sobre R cuadrado está definido por esta función. Es un campo, f de x, y. ¿Cómo sabemos que es un campo? Que es en mayúscula, f, negrita. Y si lo hacemos en el cuaderno, f con una flechita arriba, como si fuera un vector. F con una flechita de x, y. Va a ser igual a menos y en y más x en j, ¿sí? Entonces, voy a graficar este campo vectorial. ¿Cómo lo hago? Bueno, aquí le borro una tabla, coloco los puntos, ¿sí? Todos los valores de entrada, y aquí tengo los valores de salida. Bueno, coloco valores de entrada. Puedo colocar cualquier valor. 1, 0, 2, 2, 3, 0, ¿sí? Menos 3, 0, 0, 1. Entonces, todos estos valores que yo coloco como entrada, ¿sí? Van a ser la cola de la flecha.
todos estos valores van a ser la cola de la flecha. Y su imagen va a ser la punta de la flecha. Por ejemplo, yo tengo valor aquí de entrada 1, 0, entonces lo introduzco en una función, entonces dice que x vale 1, y vale 0, entonces x vale 1 y y vale 0. Si x vale 1, y vale 0, ¿cómo sería la imagen? 0 en i, 1 en j. Aquí tengo 0 en i, 1 en j. Entonces, este va a ser la cola del vector y este va a ser la punta del vector. Voy con este, 2, 2, introduzco aquí menos 2 en i más 2 en j, menos 2 en i y 2 en j. Por decir, introduzco este otro valor, menos 2, 2. Menos 2 vale x, sería menos 2 en j, y 2 acá sería menos 2, menos 2 sería menos 2 en i, menos 2 en j, ¿sí? Voy introduciendo todos los valores, ¿sí? Recuerden, todos estos valores de entrada son la cola de la flecha y todos estos valores de salida es la punta de la flecha. ¿Cómo vamos a graficar esto? Vamos a ver. Por ejemplo, este primer valor dice, de entrada tengo 1, 0 y de salida tengo 0, 1. Entonces busco 1, 0 valor de entrada. 1, 0 aquí. 1 en i, 0 en j. Y luego me paro acá y empiezo a contar. Mi valor de salida, ¿cuál es? 0, 1. 0 en i, 1 en j. 0 en i, o sea que no me muevo para ninguno de los lados, y 1 en j. ¿Sí? Donde tengo la cola, ahí empiezo a contar la punta. Vamos a explicarlo aquí en un gráfico aparte. Esto es x y y. Entonces decía, 1, 0 es el valor de entrada, 1 en i, 0 en j. Y me paro acá. Y luego el valor de salida era 0, 1. Entonces, cuento acá. Es como si esto era mi nuevo sistema de referencia, va a ser este ahora. Este va a ser mi nuevo sistema de referencia. 0 en i, o sea que no avanzo unas x, y 1 en j. Subo una unidad acá. Entonces vamos a subir acá una unidad. Y aquí estaría. Este sería mi punto. 0, 1. ¿Sí? Esta va a ser la punta del vector, esta va a ser la flecha. Entonces, esta va a ser la cola, esta va a ser la punta. ¿Sí? Y lo grafico de esa forma. Y así voy a graficar todos los puntos. Si me siguen, a ver, ¿hay alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por acá? Ok, no hay preguntas. Continúo entonces. Muy bien. Ya sabes, si tienen alguna pregunta, hablan por el micrófono, porque aquí pues no logro ver lo que ustedes van a escribir ahí. Vamos a graficar otro. Ya. Vamos a graficar otro. Por ejemplo, este 2, 2 tiene valor de entrada y salida menos 2, 2. Entonces, entrada es 2, 2. Aquí, 2 acá y 2 acá. Esto sería 2, 2. ¿Sí? Y de salida tiene qué valor? De salida tiene menos 2, 2. Menos 2 en i y 2 en j. Entonces me paro acá. Menos 2 en i. Menos 2 en j, 2 en j, positivo. Entonces esta va a ser la punta de vector. Entonces grafico acá. Bien. Grafiquemos otro. Grafiquemos esto por acá. Menos 3, 0. Menos 3, 0. Menos 3. Acá. Menos 3, 0. ¿Sí? 1, 2, 3. Menos 3 y 0 en j. Y la salida sería 0 en i, menos 3 en j. 0 en i, menos 3 en j. 1, 2, 3. Gráfico hacia abajo. Menos 3 en j. Esto sería la punta, esto sería la cola. Si la salida fuera 0 en i y 3 en j, pues sería hacia arriba. 0 en i menos 3 en j, hacia abajo. Cuento 3 unidades, hacia abajo. Ya con la flecha, ¿sí? Todos entendieron cómo se grafica un campo vectorial. A ver. Buenas tardes, Joel. No,
No, las clases no quedan grabadas. Ya la profesora me explicó que si alguno de ustedes desea grabar y colocarlas en el foro de sesiones síncronas, lo puede hacer. Sí, pero las clases no quedan grabadas. Bien, ¿alguna otra pregunta con cómo se grafica un campo vectorial? Igual sucede en el espacio, ¿sí? Igual sucede en el espacio. En el espacio, pues también tengo 3 variables de entrada y tendría 3 variables de salida. Bien. Por ejemplo, no sé si ustedes vieron la película El Señor de los Anillos, que era la parte como que era la torre, el rumbo de las torres. Cuando hay una parte donde lanzan muchas flechas hacia una torre y se ve como muchas flechas en el espacio. Y bueno, eso sería un ejemplo de una gráfica de un campo vectorial. En ese caso, pues sería en el espacio. ¿Sí? Sería el ejemplo de una gráfica. Bien, ahora vamos a ver, digamos, algunos de los operadores que vamos a ver serían operadores nuevos que vamos a ver en Matemática 4. Ustedes ya vieron lo que fue la divergencia, ustedes vieron, no, vamos a ir a lo que es campo rotacional y divergencia. Ustedes vieron lo que era un gradiente, ya lo de Matemáticas 3. Si lo recuerdan, le damos un repaso a lo que era un gradiente, el campo gradiente. Vamos a dar un repaso a lo que era Matemática 3 de campo gradiente. Era X por aquí, XY y Z. Supongamos que tengo una función por acá. Alguna función cualquiera. ¿Sí? Esta es una función f de XY. Igual a Z. ¿Ustedes recuerdan en Matemática 3 cómo hacían, por ejemplo, le decían hallar la ecuación del plano, que esta gente en el punto tal, a este punto, la gráfica, a esta gráfica, hallar la ecuación de ese plano? ¿Cómo lo hacían ustedes en Matemáticas 3? ¿Sí recuerdan alguno? Listo, Miguel. Bien, pregunto de nuevo. ¿Sí recuerdan cómo hallaban ustedes esa gráfica? Repito aquí de nuevo. Que le decían, tengo una función acá, tengo una gráfica, y le aquí dan un plano, decía, hallar la ecuación tangente, ¿sí? A la gráfica en el punto tal, y hallar la ecuación de ese plano. ¿Cómo hacen ustedes para hallar la ecuación de ese plano? ¿O qué necesitan ustedes para hallar la ecuación de un plano? Necesitaban un punto, que ya lo tenían, este era el punto, pero necesitaban aquí un vector normal al plano, ¿verdad? Vector normal al plano. Necesitaban ese vector. ¿Cómo hallan ese vector? Hallando el gradiente de esta función. ¿Cómo hallan el gradiente? Simplemente, ¿cómo hacían? Decían, el gradiente, en este caso, tengo un componente en I, componente en J, componente en K. Yo sé que en este caso, por ejemplo, la componente en K siempre me va hacia dónde? Hacia arriba, entonces lo colocaría positivo. Entonces yo buscaba una nueva función por acá, digamos, vamos a llamarla F o G, y va a ser igual a quién? A Z menos F de XY. Y hay el gradiente de esto, gradiente de G. Entonces, ¿qué era el vector gradiente? Era la derivada parcial de la función G respecto a X en Y más la derivada parcial de G respecto a Y
en J más la derivada parcial de G respecto a Z en K. Bien, y aquí tengo un vector, una componente en I, una componente en J y una componente en K. Ese era mi vector gradiente. Para nosotros debe ser un campo gradiente. ¿Por qué? Porque ese vector, si no lo hago en ningún punto específico, si lo hago en cualquier punto en la función, van a ser todos estos vectores, ¿sí? Van a ser todos estos vectores que están acá. Van a ser todos estos vectores. ¿Bien? Perpendiculares a la superficie. Si yo quiero que ese vector esté hacia adentro, pues le colocaría aquí al revés. Yo sé que Z va a ser negativo, pues entonces paso Z para este lado. Entonces me quedaría f de XY menos Z. Entonces eso es lo que es un campo gradiente. Específicamente, si lo quiero buscar en un solo punto, pues sustituyo la función que me da aquí en el punto que quiero que obtener ese vector y hallo la ecuación de ese plano tangente. Si tengo el punto y el vector y hallo la ecuación del plano tangente. Bien, ¿dudas hasta aquí? Voy muy rápido. Pero lo que pasa es que el contenido es bastante denso y pues hay que ir avanzando. Bien. Bien, entonces eso ya lo conocen ustedes, el campo gradiente, cómo se ve el gradiente. Ahora vamos a ver el rotacional. Este concepto sí es nuevo, ¿sí? El rotacional. ¿Cómo hay rotacionales? Aquí tengo un campo vectorial. El rotacional se le halla un campo vectorial, ¿sí? El gradiente se le halla un campo escalar, a una función escalar, pero se le halla gradiente y va a tener un campo vectorial, o sea, va a tener un vector. Aquí en el rotacional, yo le voy a rotacionar a un campo vectorial. ¿Cómo lo hallo? Aquí tengo el componente I, J y K. El rotacional lo defino como ROT, es decir, el rotacional de F, este vector, o este campo, va a ser igual a nabla cruz F. ¿Quién es nabla? Nabla es este vector. Vamos a ver acá. Nabla es un vector nuevo. Nabla va a ser igual a la derivada, es un operador respecto a X, Ni, más la derivada respecto a Y en J, ¿sí? Y más la derivada respecto a K, pero aquí no tiene nada, ¿sí? Es un operador, ¿sí? Puede ser como el operador de derivada, pero en este caso sería el espacio, ¿sí? Ese sería mi nabla. Nabla cruz F. Entonces, ¿qué voy a hacer? El rotacional de F va a ser igual, ¿sí? A nabla cruz F, producto cruz. ¿Cómo lo determino? Resuelvo este determinante y J y K, que le coloco la derivada parcial respecto a X, la derivada parcial respecto a Y en J, y la derivada parcial respecto a Z en K. Y luego le coloco las componentes de la fuerza, en este caso sería MNP, sería M, N y P. ¿Y qué hago? Resuelto determinante. Tapa acá, sería Ni, la componente Ni sería este por este menos este por este. En J sería, tapa acá sería este por este menos J, este por este menos este por este. Y en K, tapa acá, este por este menos este por este, ¿sí? Y yo tendría esta función, ¿sí? En I, la derivada parcial respecto a P, respecto a Y, menos la derivada parcial de N respecto a Z. En I sería menos en J, ¿sí? Entonces aquí lo vemos. N sería tapa acá, la derivada parcial de P respecto a Y, menos la derivada parcial de N respecto a Z. ¿Sí? Esto es lo que vemos acá. Ahora bien, ¿qué es ese o qué me indica
físicamente el campo rotacional, o que es un rotacional. Vamos a ver. Supongamos que ustedes se levantan en la mañana, ¿sí? Les agarran su taza de café, los que toman café, los que toman té, no sé. Le llenan el café por acá, su tacita de café, y le agregan un poquito de azúcar, ¿sí? Empiezan a agregar un poquito de azúcar y empiezan a batir. Esto empieza a formarse como un remolino, y empieza a formar aquí algo como esto. Empieza a formar un remolino. Bien. Aquí hay un campo de velocidades, aquí hay un campo de velocidad, aquí hay otro campo de velocidad, así que una velocidad tangencial, una velocidad tangencial. Bien. Y el rotacional es ese vector que es perpendicular a ese campo, ¿sí? Es perpendicular a ese campo. Eso sería el rotacional. Si, por ejemplo, supongamos que usted está en un ambiente que la taza se gira, lo que pasa es que la taza se gira, pues va a quedar igual, pero digamos un ambiente, digamos que está en el espacio, no están aquí en la Tierra, están en el espacio, y entonces para aquí tiene su componente. Lo que pasa es que estamos aquí en la Tierra, pues si usted gira la taza, pues va a ser igual acá, sí, el nivel va a ser así. Si usted gira la taza o el vaso, pues el nivel va a ser aquí, así como este, ¿no? Entonces depende de cómo usted coloque el sistema de referencia. Usted coloca el sistema de referencia aquí, 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 pues ese sería mi vector rotacional, ¿sí? Este sería mi rotacional. Y eso depende del campo de velocidades acá, el campo de velocidades. Si esto está quieto, pues digamos que esto no se mueve, no hay velocidades, ¿cuánto sería rotacional? 0, ¿verdad? Sería rotacional 0. Cuando rotacional es 0, se dice que es irrotacional, o sea, que no rota, o que el campo es conservativo. Eso lo vamos a ver más adelante, vamos a ver el jueves, que el campo es conservativo. Con el campo conservativo es porque, digamos que en el campo de velocidad el rotacional es igual a 0. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Me dice, si f de x y z, ese campo va a ser igual a x por z en y, x y z en j menos y cuadrado en k, determine el rotacional de f. ¿Cómo llamo rotacional? Vean yo la derivada, ¿sí? Coloco aquí el operador nabla y coloco cada una de las componentes de la función, ¿sí? La componente en y, en j y en k. Acá hay la componente en y, tapo este, sería este por este, me quedaría la derivada parcial de y respecto a y, ¿sí? Sería menos y cuadrado, de menos y cuadrado, menos, ¿sí? Este por este, menos este por este. Menos la derivada parcial de x y z respecto a z. Eso sería la componente en y. Menos j, tapo acá, sería este por este, menos este por este. Sería la de j y la de k, tapo acá y tapo acá, sería este por este, menos este por este, ¿sí? Y hay simplemente mi campo rotacional. Este sería mi campo rotacional. ¿Qué sucedería si este campo me daría 0? Se dice que es irrotacional o que el campo es conservativo, ¿sí? Que es irrotacional o el campo es conservativo. Bien, ahora vamos a ver qué es la divergencia. ¿Qué será la divergencia? ¿O cómo llama la divergencia? La divergencia sería nabla, ahora va a ser nabla, pero ahora va a ser producto cruz, va a ser producto punto, ¿sí? Nabla punto F. Entonces, como es producto punto, sería este por este, más este por este, más este por otro. Entonces, la divergencia va a ser que un escalar. El rotacional, que va a ser un campo vectorial, ¿sí? ¿Y qué me indica la divergencia? ¿O qué es para mí la divergencia? Por ejemplo, si yo tengo la divergencia de F, va a ser igual a nabla. Punto, esto es un vector, no nabla es un vector. Nabla punto F. Esto va a ser igual a la área parcial respecto a X en Y, vamos a hacer la cierra con un vector, coma, la derivada parcial respecto a Y en J y la derivada parcial respecto a Z en K. Punto. Las componentes de F que van a ser M, N y P.
¿Cómo hago el punto punto? I con I, ¿sí? J con J y K con K. I por I, J por J, K por K. ¿Por qué? Porque si hago el punto el coseno del 90 grados, pues me daría 0. Entonces, si hago este con este, me da 0. Esto me va a quedar igual a la derivada parcial de M respecto a X más la derivada parcial de N respecto a Y más la derivada parcial de P respecto a Z. ¿Y qué me indica esto físicamente? Supongamos que yo tengo aquí un cilindro. Aquí voy a tomar una pequeña, digamos, una pequeña cantidad de agua, un diferencial de agua, como decir que es agua o café, que sea, pequeño diferencial. Tengo pequeño diferencial. Por ejemplo, si yo veo que esto se encoge, se hace más pequeño, digamos que, poner un ejemplo, voy a poner que aquí tengo gas, aquí tengo un cilindro, ¿sí? Esto es un cilindro acá, y yo lo comprimo, pues esto se va a hacer más pequeño, pues, es comprensible, ¿sí? Si se hace más grande, supongamos que yo agarro, estiro esto acá, pues esta figura se va a hacer más grande, entonces se va a estirar acá. Se va a hacer más grande, ¿sí? Ese flujo. Entonces, aquí ya no se va a estirar, se va a hacer más grande, entonces va a cambiar su forma. Esa capacidad que tiene cambiar su forma es lo que se denomina como una divergencia. Si se hace más pequeño, si comprime, lo puede hacer más pequeño, o si lo estiro algo más grande, en este caso si fuera un gas. Si es un agua, si es un líquido, si yo lo coloco aquí, trato de comprimirlo, él nunca va a comprimir. Entonces, en ese caso, la divergencia sería igual a 0. Entonces, lo que se dice es que es incompresible o que la divergencia va a ser igual a 0 cuando trato de comprimirlo acá y esto. Y se pone más pequeño y lo trato de expandir y tampoco se pone más grande. Entonces, es lo que se llama como fluidos incompresibles, ¿sí? Que no se pueden comprimir. Y entonces, es cuando la divergencia va a ser igual a 0. Eso es lo que se refiere físicamente de la divergencia. ¿Cómo lo hallo, por ejemplo? En este caso, si es incompresible, la divergencia es igual a 0 o nula. Otra cosa también es cuando, digamos, cuando es positiva, que va creciendo, supongamos que sea otro ejemplo, digamos que es una luz, entonces si va creciendo como si fuera saliendo cosas acá, se dice que es una fuente y se va recibiendo, se va llenando y va, digamos, absorbiendo todo, dice que es un sumidero. ¿Sí? También sería otra forma de expresar la divergencia. ¿Y cómo lo hallo? Tengo aquí el mismo ejemplo anterior, la misma función, yo hallar la divergencia, entonces sería la derivada parcial de x, ¿sí? Respecto a y, la derivada parcial de y con la componente en j, la derivada parcial de z con la componente en k. Y me da un escalar, aquí no me da ni y ni j, sino un escalar. ¿Sí? Me da un escalar. ¿Vamos bien? A ver, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta por acá? Vamos bien con esta primera parte. No quiero que queden dudas acá. A ver, Joel, María. No, profe, todo bien hasta los momentos, todo entendido. Ok, ok. Esto lo van a ver, lo van a aplicar en más que toda esta primera parte. Lo que vimos es cómo dibujar el campo vectorial de las fechas. Vamos a repasarlo. Eso es lo que ustedes más o menos van a ver en el foro que van a presentar que tienen chance de presentar hasta el jueves, ¿sí? Van a colocar una función ustedes, una función cualquiera, te la inventan, ¿sí? Y él, claro, le va a colocar, digamos, vectores, pero imagínense esto, usted echan pintura acá, de un color, aquí otro color, y esto empieza a girar, o coloca usted coloca su dedo acá, ¿sí? Digamos que coloca una pintura, un color acá, otro color aquí, varios colores,
Y usted coloca acá su dedo y dibuja acá, luego tira para acá, luego para acá, para el dedo aquí. Pero lo va a hacer muchísimas veces. Y entonces, claro, como es un campo, no solamente va a hacer este vector, aquí va a tener otro vector pegado, aquí otro vector pegado, sí, porque también con decimales. Y entonces se va a generar una pintura abstracta. Eso es lo que ustedes van a ver en el video ese, o digamos en la función esa del foro. Es algo como esto, entonces lo van a reflejar. De repente se puede formar, digamos, un vórtice o cosas como esas. ¿Sí? Van a ver ustedes muchas figuras ahí. Ustedes tienen que decir, bueno, aquí se me formó esto. Ustedes tienen que interpretar, ustedes qué tienen que decir y tienen que participar también en lo que digan las demás personas. ¿Sí? No solamente que usted colocó su pintura y listo, no. También tienen que participar en lo que digan los demás. Si Víctor o María colocaron esto, entonces viene otro, Armando, y dice, bueno, sí, me pareció bueno por esto, y hago ese aporte. ¿Sí? O sea, no se vale que usted diga solamente que si María colocó esa pintura, diga, el aporte suyo sea, está bien, está bonito. No, tiene que tener un aporte más constructivo, ¿sí? Un poquito más constructivo. Bien. Vamos a dar una pequeña introducción, y lo otro lo vamos el jueves, ¿sí? A lo que son integrales de línea. Integrales de línea. Ustedes ya vieron integración o integrales matemática 2, vieron integrales matemáticas 3. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a verlo acá. La diferencia es que usted, por ejemplo, allá en matemáticas 2, en matemáticas 3, ¿qué hacían? Hay un ejemplo de matemáticas 2, que sea un poquito más fácil de entender. Ustedes tenían aquí una función cualquiera, por decir y igual a f de x. Esta era mi función. Y ustedes integraban en un intervalo, es decir, desde A hasta B, ¿sí? Quedan las líneas torcidas, bueno, de A hasta B, ¿sí? Ustedes allá en el área o esta curva, ¿sí? Eso es lo que ustedes hacían en matemáticas 2 y algo parecido a matemáticas 3, lo que pasa es que en matemáticas 3 pues, lo hacían aquí en el espacio. Tenía una función cualquiera y ustedes integraban a través de un intervalo. Aquí formaban rectángulos y hacían la suma de Riemann y a partir tenían que integrar acá. Aquí también ustedes hacían una partición, ¿sí? Si no, un poquito más atrás, ustedes tenían rectángulos que sería la suma externa, la suma interna. Entonces llegaban como a un punto medio y eso luego lo que llamaban la suma de Riemann, ¿sí? Buscaban el punto medio y hallaban todos esos rectángulos. Eran estos rectángulos y los sumaban. Y entre más perfecto fuera la integral, era porque estos diferenciales iban a tender ¿a quién? A cero, ¿sí? Y lo recuerdan, ¿verdad? Algo similar vamos a hacer acá. ¿Cuál es la diferencia? Que ahora no va a integrar a través de un intervalo, o sea, no va a integrar aquí de A hasta B, sino a través de toda esta curva. ¿Sí? De toda esta curva. Voy a integrar a través de toda esta curva. Por ejemplo, yo tengo aquí, vamos a poner que esto es un alambre, ¿sí? Esto es un alambre. Y yo quiero hallar la masa de ese alambre, a mí me da la densidad de ese alambre. Y supongamos que esa densidad es variable. Aquí pesa un poquito más, aquí pesa un poquito menos, aquí más, aquí menos, aquí sí. Va a ir variando, no es constante. Vamos a decir que no es constante. Entonces, ¿qué necesito hacer o qué necesito hallar? Necesito hallar la longitud de este alambre. Vamos a poner primero este ejemplo. Supongamos que sea constante. Tengo la densidad, vamos a decir que la densidad es esta. Y quiero hallar la densidad por como estamos con una línea, pues la densidad lineal de ese alambre. Y quiero hallar la masa de ese alambre. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Hallar la longitud de este alambre, ¿verdad? Hallar la longitud de este alambre. Si ustedes lo pueden agarrar, lo pueden estirar y se van a agarrar 1 metro y se van, ese alambre mide 30 centímetros. Y la densidad son, digamos, 10 centímetros por 10 gramos por centímetro. Entonces la masa sería 300 gramos de ese alambre. Ahora, ¿qué sucede si es variable? Pues ya no puedo decir yo agarrar el alambre, estirarlo y medirlo. No, porque va variando en cada punto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hallar esta longitud de arco, pero tengo que combinarla con la función, en este caso, con esta función de densidad. Entonces ya no voy a integrar en este intervalo, como hicimos acá, como hacían las matemáticas.
Ya no voy a integrar en este intervalo, sino voy a integrar a través de esta curva, directamente en la curva. Por eso lo vamos a llamar integrales de línea. Hoy lo que vamos a ver es una pequeña introducción a integrales de línea, solamente la vamos a ver en campos escalares. Mañana el jueves lo vemos en campos vectoriales. Claro, necesito que ustedes lean, que se estudien para que salga más rápido la clase y ustedes entiendan mejor. Porque, por ejemplo, la clase de hoy, como digamos ustedes hasta ahorita que están entrando, pues obviamente pues no han repasado y es lógico, ¿no? Entonces, pues muchas cosas para ustedes nuevas. Pero ya la clase del jueves, si traten de repasar campos vectoriales, el teorema de Green, el teorema de Green va a ir para el trabajo, para el glosario. Entonces, alguna duda que ustedes tengan sobre eso, pues me pueden preguntar el jueves directamente en la clase. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? En vez de hacer la partición acá, en el intervalo, como se hace aquí, voy a hacer la partición directamente en el alambre, ¿sí? Voy a hacer una longitud de arco. Hago una partición, ¿sí? Hago una partición acá. ¿Qué hago ahora? Entonces, sería la sumatoria. Por ejemplo, si yo quiero hallar esta longitud de alambre, pues sería mido este alambre por la función evaluada en ese punto. Digo, bueno, aquí está la densidad de esto, la masa de esto, aquí está la masa de esto, la masa, ahí está la masa, ¿sí? Pero ¿qué sucede? Yo quiero hallar la masa directamente de todo el alambre. Entonces, ¿qué va a hacer? Hallo la longitud de arco para hallar una partición. Recuerden cómo se hacía en matemática 2 una partición. Hay una partición y digo, f, la función de f de x y y j por diferencial de s. Esa va a ser la diferencial de la longitud de arco. ¿Quién es este diferencial de s? Son estos pedacitos. Diferencial de s, diferencial de s, por ejemplo. El pedacito entre p sub 1 y p sub 2 es un diferencial de s sub 1. El pedacito entre p sub 0 y p sub 1 vamos a llamarlo diferencial de s sub 0. ¿Sí? Si usted quiere llamar diferencial de s sub 1, también lo pueden hacer. Y este lo pueden llamar diferencial de s sub 2, de s sub 3, como ustedes quieran hacerlo. ¿Sí? Está bien. Entonces, todos esos pequeños diferenciales los vamos a multiplicar por la función. Entonces, entre más pequeño sea el diferencial, o sea, entre esto tiende a 0, va a ser más exacta la masa del alambre. ¿Por qué? Porque voy a hallar pequeños diferenciales con la masa del alambre. ¿Por qué? Porque si yo hallo, por ejemplo, entre p sub 0 y p sub 1, hallo la longitud, lo multiplico por el diferencial del alambre, por la masa o la densidad del alambre, entonces yo tengo que hallar la densidad del punto medio, pero puede ser que varíe el punto p sub 1 y el punto p sub 0. Entonces, es como lo mismo que ustedes hicieron en matemática 2. Para que me dé la integral exacta, exactamente el área bajo la curva que hago, estos pequeños diferenciales, ¿sí? Van a tender ¿a quién? A 0. Van a tender a 0. ¿Sí? Si tienden a 0, pues simplemente aplico la suma de arriba, que es cuando la partición tiende a infinito o el diferencial de S tiende a 0. Y esta es la famosa integral que me da una integral de línea. Esta C que indica aquí es que es a través de la curva C, que es a través de la curva C. Ahora bien, como es a través de una curva, ustedes tienen que parametrizar la curva. ¿Sí? Ustedes tienen que parametrizar la curva. Por ejemplo, si ustedes ven aquí, ¿sí? van a introducir los valores de X y de Y, pero en función de un parámetro. Vamos a ver cómo es eso. Aquí estamos en el espacio. ¿Sí? Hallo la longitud de arco con el espacio, ¿ya? Igual a partición de esa curva en el espacio. Y aunque estos diferenciales de S tiendan ¿a quién? A 0. El límite tiende a 0, o como vimos aquí anteriormente, el número de particiones tiende a infinito. Les quise colocar estos dos ejemplos. Tienden a 0 o tiendan a infinito. Entonces, si ese límite existe, pues la integral existe. Esto sería en el plano y en el espacio. Bien, tengo esto acá. ¿Cómo convierto, digamos, esto en función de t o en función de una sola variable? Porque aquí tengo diferencial de s. ¿Cómo hago esto? Bueno, eso lo hago parametrizando. Vamos a ver, ¿quién es el diferencial de s? Sabemos que s es la longitud de arco. ¿Sí? En algunos profesores en matemáticas 2 y en 3 decían S, otros decían L, esta es la longitud de arco. Y ustedes recuerdan la fórmula de la longitud de arco para funciones paramétricas, era algo así como esto. Iba a ser entre t sub 0 y t sub 1, ¿sí? De la raíz cuadrada, de la derivada de la función respecto a x, y ya, borrar acá, es parcial.
de la función respecto a x y al cuadrado más la derivada de función respecto a y al cuadrado, ¿sí? Por un diferencial de t. Y si era en el espacio, diferencial de respecto a x, respecto a y, respecto a z. O ustedes la vieron, cuando no parametrizaban, ustedes decían desde a hasta b, de la raíz cuadrada de 1 más la derivada de la función, así, al cuadrado. Creo que decían ustedes algo así como esto. Esta es la otra forma, ¿sí? De x. Bueno, aquí vamos a trabajar con esta, porque tenemos que parametrizar. Bien, entonces, la derivada, o sea, la función era aquí igual a ¿qué? La raíz cuadrada de esto. Entonces, si yo integraba, pues me quedaba s. ¿Qué es esto? Si ustedes pueden ver, esto es vector posición, esto es un vector posición, ¿sí? Y hay la derivada del vector posición, y la elevo al cuadrado. Entonces, esta es la norma del vector posición. Si ustedes ponen a ver, esto realmente, ¿quién sería todo esto? Es la norma del vector posición. Esta es la norma del vector posición. Entonces, ¿qué hago? Sustituyo acá. ¿Quién es diferencial de s? Pues sería raíz cuadrada de x de t al cuadrado más y de t al cuadrado diferencial de t. Y si estoy trabajando en el espacio, pues de z de t. Esa sería la derivada del vector posición. Esto que está acá es la norma del vector posición, norma del vector posición y la norma del vector posición. Ahora, ¿qué sucede? Si ustedes ponen a ver, está en función de un parámetro, ¿sí? Eso quiere decir que tengo que parametrizar la curva. Hay ejercicios donde me dan parametrizar y otros ejercicios que tengo que parametrizar la curva. Bien. Vamos a ver un ejemplo. Dice, evaluar la integral de línea a través de la curva C de x diferencial de s. Esto es un campo escalar, aquí no estamos en un campo de vectores, es un campo escalar, donde sea la curva suave a trozo mostrada en la figura 1510. Entonces, en este caso es importante la dirección. C sub 1 y C sub 2. C sub 1 va hacia arriba y C sub 2 va hacia abajo. Digamos que va en sentido antihorario. Está muy bien, es positiva. Entonces, y igual a x y y igual a x cuadrado. Bien, esta es la función y igual a x y igual a x cuadrado. Aquí me la dan. Esto se lo dan en el ejercicio. Entonces, para hallar la integral de línea, ¿qué va a hacer? Hallo la integral de línea a través de la curva C sub 1 y luego hallo la integral de línea a través de la curva C sub 2 y la sumo. Cuando yo la integral de línea, por ejemplo, a través de la curva C sub 1, va a ir desde 0, 0 hasta 1, 1. El límite de integración sería desde 0, 0 hasta 1, 1. Y cuando hallo la integral de línea a través de la curva C sub 2, va a ir desde 1, 1 hasta 0, 0. O sea, no va a ir de 0 a 1, sino de 1, 1 al punto 0, 0, al origen. Entonces debo hallar las dos integrales de línea. Vamos a ver cómo hago eso. Entonces, primero, a través de la curva 1 igual a x, parametrizo. Es muy fácil parametrizar una recta. X igual a t y y igual. O sea, si x vale t, entonces, digo que x igual a t, y vale ¿cuánto? Y vale t. ¿Sí? Hay ahora los parámetros. Vamos a ver. Si x vale 0, ¿te vale cuánto? Te vale 0. ¿Sí? Y si x vale 1, ¿te vale cuánto? Te vale 1. Entonces, t va a estar entre 0 y 1. T está entre 0 y 1. Entonces, ¿cuál sería mi vector posición? R de t va a ser igual a t en i más t en j. ¿Sí? ¿De dónde saqué esto? Invento cualquier valor, x igual a t. Entonces, como x igual a t, entonces y vale ¿cuánto? T. Bien, vamos a hacer un par de veces acá. Yo también puedo hacer esto. Y hay algunos libros que lo hacen, entonces para que no, si se les presenta, no se enrede. Y es igual a x, ¿sí? Entonces yo digo, parametrice, yo también puedo utilizar la x como mismo parámetro, x igual a x. Y y, entonces si x igual a x, entonces y igual a x. Sería mi curva parametrizada. Y x va a ir de dónde a dónde, en este caso, en el ejemplo anterior, de 0 a 1. O como en el caso anterior que digo, x igual a t. Es decir, si x vale t, y vale ¿cuánto? Y vale t también. Esta otra forma de parametrizar también.
Entonces, te va a ir desde dónde a dónde. Si x vale 0, ¿te vale cuánto? 0. Sustituyo. Y si x vale 1, aquí, ¿te vale cuánto? 1. Bien, y ya parametricé la curva. Es una forma de parametrizarse. Hay una fórmula que también utilizan en algunos libros y es muy buena para cuando son más que todo funciones en el espacio o que ustedes se enredan de dónde a dónde va la curva. Tipo parametrizar del punto A al punto B o punto B al punto A para que no se confunda. Hay una parametrización que es así de este tipo. Ustedes la vieron en Matemáticas 3, que es para una recta que es 1 menos t por r sub 0, o sea, vector posición inicial a posición inicial, más t por r sub 1. Esa es la posición final. Y t, en este caso t, siempre va a ir de 0 a 1, siempre. Independientemente que el vector contrario, que vaya aquí de A a B o de B a A, porque ya esto me lo da. Explico. Aquí. Supongamos que va a quedar 0 a 1, pero si ustedes lo hacen al revés, de 1 a 0, también la integral en este caso, si utilizan esta ecuación, es solamente si utilizan esta ecuación, siempre va a ir de 0 a 1. ¿Por qué sucede eso? Porque ya está todo explicado en el vector posición. Aquí sería la posición inicial y la posición final. Entonces ponen cuidado. Aquí sería R sub 0 sería este valor y R sub 1 sería este valor. Ahora, si lo hago al revés, sería R sub 0 sería este valor y R sub 1 sería este valor. Entonces, ya iba a estar incluido esto acá. Entonces, siempre va a ir ese 1, si lo hago de esta forma. Ahora, si lo hago de esta forma, sigo a respetar esa dirección. Si va de 0 a 1 o de 1 a 0. La integral. Bien, entonces. Parametrizo, hallo las derivadas para poder sustituir en la ecuación. ¿En cuál ecuación? En esta. En esta ecuación. ¿Sí? En esta ecuación. Sustituyo, ¿sí? Y me da que eso es raíz de 2. Entonces sería x vale cuánto, t, sustituyo acá, equivale t, de la raíz cuadrada diferencial de t va a ser igual. Integro esto, la integral sería t cuadrado sobre 2, pues la raíz cuadrada sobre 2, y la integral va de 0 a 1. Tengo como esto. Y luego integro la parábola. Esta parábola y igual a x cuadrado. Aquí vamos a hacer un break también. Pone cuidado. En el libro toman esta parametrización. Las parametrizaciones no son únicas. Yo tampoco puedo decir esto. Y también está bien y le va a dar lo mismo. Y va a ser igual a t. Perdón. Aquí. Corremos acá. Digo, x va a ser igual a t. Entonces y va a ser igual a quién? A t cuadrado. ¿Sí? A t cuadrado. Si ustedes utilizan esto, cuando vaya a integrar, por ejemplo, en función de t, van a hacer esto. Cuando x vale 1, porque va a partir ahora de aquí, y luego llega aquí, cuando x vale 1, t vale 1, y cuando x valga 0, t vale 0. Entonces, ya la integral no iría de 0 a 1, sino iría de 1 a 0. ¿Sí? De 1 a 0. ¿Qué hicieron en el libro? Como ellos integraron o agarraron este parámetro de esta forma, pues ellos pueden decir que la partición va de 0 a 1, ¿sí? O límite de integración va de 0 a 1. Bueno, entonces ellos resuelven la integral. ¿Qué hacen ellos acá? Hay este vector posición. E dicen que x va a ser igual a 1 menos t. ¿Sí? Ellos se basan en la ecuación que yo les di aquí inicialmente para hallar ese vector, pero solamente toman esto. Entonces, pero ustedes para que no se confundan pueden decir x vale t y entonces y vale t cuadrado y ya. Y es más fácil de resolverlo. Después que tenga ese vector posición, ¿sí? Lo derivan, ¿sí? Hallan la raíz cuadrada y lo introducen en la ecuación. Y luego hacen la
la integral. Resolver la integral. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Es fácil esto. Yo sé que el contenido después fue un poquito denso, la primera clase, ¿sí? Pero muchas cosas. Entonces, pues ya para la próxima clase, pues vamos a hacer un poquito más amigable. Necesito hacerle una consulta. ¿Les parece bien la clase a las 4 de la tarde? ¿Sí? La dejamos a las 4 de la tarde. ¿No hay problema con eso? Ok, está bien. Ok, entonces la dejamos a las 4 de la tarde. ¿Sí? Le pregunté a varios y están a las 4 de la tarde está bien. Entonces, vamos de 4 hasta, puede ser 2 horas, puede ser un poquito menos de 2 horas. Sí quiero que para la clase del jueves repasen, traigan dudas, ¿sí? Repasen el contenido. Entonces, para hacer un poquito más dinámica la clase y digamos, hacer algunas observaciones respecto a lo que ustedes van a presentar, ¿sí? Si tienen alguna duda, entonces, pues es importante que las traigan para la clase del jueves. Bien. ¿Alguna otra sugerencia, alguna duda con esta primera clase? Hoy no pude encender las cámaras para mostrar, pero no sé, dice que no puedo, que a mí no me deja cargar la cámara, no sé por qué, voy a revisar a ver qué sucede en este caso. Como dice la profesora, la idea es que ustedes estudien, que ustedes aprendan, porque muchas de estas cosas las van a utilizar luego, más adelante. Por ejemplo, ecuaciones diferenciales, cuando ustedes vean control, ustedes van a utilizar ecuaciones diferenciales, más que todo el método de transformar de Laplace. Entonces, si ustedes no aprenden por su cuenta, entonces, ¿cómo van a hacer luego para, pues se presenta un examen por allá en los últimos semestres de control? Entonces, por ejemplo, los que ven control instrumentación en control en ingeniería mecánica, creo que en ingeniería informática también ve control, los ve en ingeniería ambiental, ingeniería civil industrial, no recuerdo si ven una materia que tenga que ver con control. Entonces, tienen en el examen, tienen que hay un ejercicio de ecuaciones diferenciales y tienen que hacerlo por transformar de Laplace. Entonces, si ustedes no estudian por su cuenta, ¿cómo lo van a hacer ahí? Y ya cuando están arriba, pues uno quiere salir rápido, ¿no? De la carrera. Entonces, es importante que ustedes aprendan este contenido. Como dice la profesora, es mejor que pase con un 5, un 6, un 7, pero que sepan pasar con 9, que de repente llegan ya con 9, llegan arriba, y lo que digo yo, te han presentado un parcial que es presencial y no saben cómo resolver una ecuación diferencial por el método de transformar a Laplace. Entonces quedan ahí bloqueados y el muchacho que de repente probó con 6, la materia sí lo supo resolver, y aquel que la probó con 9, que todo se lo copiaba o que todo se lo hacían, no fue capaz de resolver el parcial y de repente se le quedó la materia y aquel avanzó. Eso es lo que le quiero decir. Entonces, este contenido que vamos a ver en matemáticas 4 es muy importante, ¿sí? Para la carrera de ustedes. No sé si tienen alguna pregunta. Están un poco cansados, me imagino. Sí, la clase fue un poco larga, o se hizo un poco larga con la introducción y con la clase pues, y por ser la primera clase, pues se dieron algunas cositas, ¿sí? Pero repito, el contenido de matemáticas es un poco denso. Bien, entonces, bueno, vamos a la clase hasta acá. Alguna duda que tengan, pueden escribir en el foro, ¿sí? Si de repente yo no lo he revisado algo, pues entonces te pueden mandar un mensaje al grupo de profesor, yo les hago una pregunta en el foro, por favor, cuando tenga un tiempo, pues la puede resolver, ¿sí? O la puede aclarar. ¿Estamos bien? Bien, entonces vamos a la clase hasta acá. Nos vemos el día jueves. Espero que estudien bastante y que traten de resolverlo del foro. Y que si tienen alguna duda, pues sí, dígame, Mariam. No, profe, perdón, le di sin querer. Tranquilo. Ah, ok. Yo pensé que ya tenía todo el problema resuelto ya del glosario. Bien, entonces, pues nada, pues, traten de resolver como dice la profesora, porque
están volviendo otra, yo vivo en un municipio, yo no vivo en Cerrito, yo vivo en un municipio, y están volviendo los cortes de luz otra vez, entonces traten de ser precavidos y no esperar al último momento para entregar el glosario, la tarea, o bien sea para consultar en el foro, sí, traten de hacerlo con tiempo, porque de repente hay gente que quiere, por ejemplo, el foro se cierra el jueves a las 12 de la noche, y entonces hay gente que a las 10 de la noche le da por escribir en el foro, ¿yo? Entonces la idea del foro también no solamente es que participen ustedes ese día, sino que participen en días diferentes. Eso se toma en cuenta para la nota del foro. Bien. Bueno, entonces vamos a la clase hasta acá y nada, pues que tengan una feliz tarde noche y ya saben, cualquier duda, pues me están escribiendo. Bien, hasta luego, nos vemos entonces para el jueves.